tema es uno solo en el ambiente político y económico. Ahora vamos a analizarlo con uno de los diputados que va a tener que votar ambas instancias. El diputado independiente Carlos Bianchi, a quien vemos en pantalla. Diputado, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, Nicolás. Muy buenas tardes, a tu entera disposición. Sí, y esto parece un déjà vu, diputado, porque nosotros conversamos el viernes en Agenda Económica AM respecto a cuál iba a ser su intención de voto con los distintos proyectos. Ha pasado bastante agua bajo el puente en estos días y quiero nuevamente preguntarle. Vamos por el primero, el retiro general que se está analizando ahora. ¿Cuál va a ser su voto y por qué? Bueno, yo voy a votar favorablemente el proyecto de ley que entrega la libertad para que las personas libremente puedan usar sus dineros de ahorros provisionales de la forma en que las familias lo prioricen. Y no esta imposición controlada que quiere llevar a cabo el gobierno. Ahora, fíjate, Nicolás, que lo que para el gobierno puede ser un triunfo político es una tremenda derrota, desgraciadamente, para la gente, para las familias que ven que hoy tenemos a un gobierno que les quiere imponer la forma y a quienes se les va a poder pagar las determinadas deudas que tengan una familia. Y yo, en ese proyecto del gobierno, acabo de pedir votación por separada del artículo 1, numeral 1, donde a todo evento voy a votar a favor para que los dineros, en la eventualidad que así la persona lo decida, puedan ir al pago de las pensiones alimenticias. Eso con respecto al proyecto del gobierno. Pero el proyecto de la gente, el proyecto de verdad que entrega la libertad para el uso y gasto de los dineros o el ahorro o lo que la gente quiera, obviamente lo voy a votar favorablemente. Y, a ver, diputado, para ver si le entendí. El segundo proyecto que se ve en orden, que es el del retiro acotado, usted va a pedir que se vote separadamente. ¿Eso puede que sea así como puede que no? Y si es en el caso que no, ¿cuál va a ser su voto? No, es así, Nicolás. Yo acabo de pedir del numeral 1 votación por separado y que tiene que ver solo y exclusivamente con los pagos de las pensiones alimenticias. Y por lo tanto la mesa va a señalar que hay una votación pedida por separado. Ahora, eso voy a votarlo favorablemente. Todo el resto del proyecto hasta este momento no tengo disposición de votarlo a favor por una sola razón. Porque es increíble observar cómo este gobierno lo que hace es restringir absolutamente las libertades, lo que hace es imponer, lo que hace es prohibir que la persona de sus propios ahorros pueda destinar los recursos y los dineros y los pagos como esa familia lo priorice, lo establezca. Eso es lo impresentable y por respeto a la propia libertad de la gente a mí me resulta del todo inaceptable tener que votarlo favorablemente. Oiga, diputado Bianchi, usted va a votar a favor del retiro en general. Usted ha sido consecuente con estas votaciones porque siempre las ha votado a favor. Y quiero preguntarle, ¿se necesitan 93 votos para que pueda aprobarse? Sí. ¿Cuántos votos calcula usted que hay comprometidos para votarlo a favor? Nicolás, mira, los cálculos han ido variando por una sola razón. Si yo te contara el lobby que hemos visto por parte del gobierno, del ministro Marcel, del ministro Giorgio Jackson, de la subsecretaria Lobos, de las autoridades aquí en el Congreso, de la propia ministra del Trabajo, es de no creer el lobby que han hecho hasta este momento para dar vuelta la votación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hasta esta hora? Lo que está ocurriendo es que muchas y muchos parlamentarias y parlamentarios van a votar a favor ambos proyectos. Y aquí es donde aparece la duda, ¿qué ocurriría en la eventualidad que ambos proyectos fueran votados favorablemente y aceptados favorablemente? Esa es la incertidumbre. Lo que sí se sabe es que el gobierno ya contaría con los votos para su proyecto, que ellos lo van a mostrar como un gran triunfo político, pero repito, es una tremenda derrota para las libertades de la gente. Oiga, diputado, ¿y qué le parece también este otro gran pelo? ¿Qué pelo? Es un tremendo, una cabellera enorme que se agrega a la sopa, que es la reforma constitucional que plantea el gobierno de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. ¿Cuál es su postura respecto a ese proyecto que ya está en el Congreso? La postura, voy a ponerla en dos cosas distintas.
La propiedad de los dineros, de los derechos de los dineros de ahorros provisionales ya está establecida. Cuando se hizo el primer, segundo y tercer retiro, si algo quedó allí garantizado a todo evento, es el derecho de propiedad de los recursos para los fines finales que tiene que ver con las pensiones. Eso ni siquiera es una materia a discutir. Por eso que este show, estos diablitos vendiendo cruces hoy día, el sector más duro de la derecha que aparece con esta propuesta, la verdad es que se cae muy fácilmente. Y ahí entra la segunda reflexión, porque en la eventualidad que la constituyente efectivamente no incorpore el derecho a propiedad dentro de la discusión, bueno, esto queda como letra muerta. Entonces yo te escuchaba hace un ratito atrás que estamos contra la hora, pero fíjate que no, porque hay otro fusible que es el Senado. Si esto llegara a salir favorablemente, bueno, esto pasa al Senado. Si el Senado, que lo más probable es que lo vote en contra, porque ahí está haciendo también todo el lobby, el gobierno, para que en la eventualidad que aquí pueda ser votado favorablemente se caiga en el Senado, eso obligaría a un tercer trámite. Y en ese intertanto del tercer trámite es donde se pueden hacer, bueno, muchas indicaciones, muchas propuestas, muchos acuerdos, y es ahí donde uno también podría entrar a observar esta propuesta de reforma constitucional que ha hecho hoy día ingreso el gobierno. Sí, yo mencionaba que estaban contra el tiempo porque si se rechaza el retiro en general en la sala de los diputados, ahí ya el proyecto no tiene por dónde seguir, entonces, por lo menos si la intención del gobierno es frenarlo, ahí tiene inmediatamente una oportunidad. Ahora, volviendo al tema de la reforma constitucional, diputado, la parte que se menciona dentro de los antecedentes, no es parte del párrafo, pero sí dentro de los antecedentes, el que se excluya la posibilidad de expropiarlos por ley. Eso no está dentro de la Constitución actual. Entonces, agregarle eso, ¿qué le parecería? No, eso es del todo deseable y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero por eso cuando nosotros hicimos y construimos los primeros retiros, acuérdate que hasta ese momento nadie podía hacer ningún retiro y no había ninguna excepción, ni constitucional ni ningún orden. Bueno, logramos hacer esta excepcionalidad con respecto al uso por determinadas circunstancias. Y es allí, en esos proyectos de ley, donde se establece el derecho a propiedad. Por lo tanto, si alguien quisiera negar este derecho futuro a propiedad, hay una norma jurídica que lo que hace es decir que lo que en algún momento fue ley puede continuar siendo ley aun cuando sea otra la Constitución que nos rija. Entonces yo, en esa situación, Nicolás, que de verdad tendría algo más de prudencia, por así decirlo. Sí creo que hay algo que es muy importante decir, Nicolás. Fíjate que hoy día, ayer, esta semana, hemos escuchado a varios otros economistas que han sido tremendamente claros y difieren de lo que ha dicho el propio ministro Marcel. Con el proyecto del retiro, con las prohibiciones que tiene el gobierno o con el proyecto de reforma que hemos llevado adelante, desgraciadamente vamos a tener inflación igual. Y por eso es que quiero decirlo con mucha fuerza, porque es del todo inaceptable que sigamos escuchando y viendo cómo este gobierno en particular responsabiliza a las personas por el uso de estos dineros. O sea, cuando la gente, el pueblo tiene plata es un problema, pero cuando los inversores tienen plata es la solución. El mundo al revés. Esto resulta inaceptable porque a todo evento, desgraciadamente, el mundo, producto de la pandemia, de la guerra, de la escasez de productos, vamos a tener una inflación. Y yo prefiero que la gente la enfrente teniendo sus recursos guardados, teniendo los recursos o la posibilidad de hacer algún emprendimiento y no con una inacción del gobierno que le exige dónde gastar. El proyecto del gobierno, Nicolás, es un proyecto pro empresas, pro banca, pro retail, o sea, hace que las AFP paguen directamente a la banca, a las clínicas privadas de salud, al retail. Eso es lo inaceptable porque la gente en una crisis económica tendrá que ver cuáles son sus reales prioridades. Oiga, diputado, y quiero preguntarle porque ya vamos en el quinto retiro. Yo creo que ya ningún parlamentario puede decir, no, esta vez y nunca más, ahora sí que nunca más, porque eso ya no lo cree nadie. La pregunta es, ¿cómo evitamos que se sigan usando los retiros de fondos para
circunstancias que pueden ser muy difíciles, pero que son circunstancias. Usted hablaba del aumento de precios por la guerra entre Rusia y Ucrania, sí, es verdad, pero más adelante se pueden usar otros argumentos para nuevos retiros de fondos. Entonces, la pregunta es, ya hay que hablar en verdad con claridad a las personas de que esto puede seguir y puede seguir y puede seguir las veces que sea necesario cuando haya argumentos que algunos podrán compartir o no para justificarlo. Hay una sola forma de frenar todo esto, Nicolás. Una sola forma. Y eso es las propuestas que el presidente de la República, anticipándose a hechos que son de efectivamente una crisis real, verdadera, económica, pueda presentar al Congreso y al país medidas económicas que de alguna forma puedan amortiguar en los efectos económicos. No hay otra salida en esto, Nicolás. Y yo espero que el gobierno se anticipe, lo haga diferente al gobierno anterior, donde no hubo una anticipación y ya conocemos todas las consecuencias. Y por eso es que es tan importante tener un diálogo serio, responsable, donde el gobierno, en esta oportunidad, una vez acabada esta discusión, presente un plan económico robusto, serio, para que las familias puedan enfrentar la situación de crisis que tenemos en el mundo, que tenemos en nuestro país. Esto no es ciencia ficción, esto es real. Mira, voy a decir algo que probablemente es inconveniente políticamente, pero es verdad. Nosotros, yo y todos los que estamos acá en el Congreso, diputadas, diputados, el propio presidente, los propios ministros, entre hoy y pasado mañana recibimos sueldos millonarios, dietas millonarias. Eso es verdad. Y nosotros mismos que tenemos estos ingresos millonarios estamos discutiendo hoy día frente a la necesidad de carne y hueso de las personas. Y hay quienes ni siquiera tienen la capacidad de poder ver esa realidad. Eso resulta del todo inaceptable e impresentable. Yo siento que nosotros hoy día tenemos una obligación de acudir a un rescate efectivamente de esta situación de crisis, pero el gobierno tiene la obligación de preparar paquetes económicos, medidas económicas que anticipen la inflación, que la vamos a tener sí o sí. Mira, cuando Ucrania y Rusia están en este conflicto bélico, que son los principales exportadores de trigo, de cereales, del diésel y de otros tantos productos más, el resto de Europa sale a comprar a América Latina. Eso produce escasez y sube los precios. O sea, como sea el sistema, vamos a tener inflación. ¿Qué mejor, Nicolás, que la gente tenga ese recurso guardado, que la gente pueda salvar su emprendimiento, que la gente pueda enfrentar de alguna manera esta crisis económica? El gobierno no lo quiere, el gobierno quiere que la propia AFP pague directamente a aquel proveedor que esa persona le está vendiendo, a la banca, al retail, a las clínicas, y esto es curioso, a las empresas que distribuyen luz, gas y agua. Una pregunta, ¿acaso no tenemos un convenio a 48 meses sin intereses para pagar las cuentas de luz, gas y agua? Eso ya es ley. Entonces el gobierno obvia esa realidad y lo que hace es vender un humo que por lo menos yo no se lo voy a comprar. Bueno, con el diputado Bianchi ya el viernes pasado en Agenda Económica discutimos respecto al tema de la inflación, ahí diferimos en prácticamente todos los puntos, ya lo vimos ahí, entonces hoy día le quise dar al diputado la posibilidad de explayarse más en el tema político y en el futuro también que puedan tener estos proyectos de retiros, además de la reforma constitucional. Vamos a estar muy atentos entonces al resultado de estas votaciones. Diputado Bianchi, gracias por estar con nosotros, que tenga una buena tarde. No, yo te agradezco muchísimo, Nicolás, el espacio y siempre hace bien este cruce de ideas, de diálogo, donde uno tiene que poner los diferentes puntos de vista de cada uno. Así es que agradecido y veamos qué es lo que hoy día resulta. Lo importante, Nicolás, finalmente, ojalá que el gobierno no sienta que ellos están ganando políticamente, porque cuando ellos estén ganando hoy día, va a estar perdiendo el pueblo. Y esa situación para mí es inaceptable. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado, que esté muy bien.